Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos de una forma especial. Gloria a Dios. Que la presencia de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche. Una oportunidad más de estudiar su santa palabra. Así que bienvenidos a esta hora de estudio bíblico. Estamos para aprender su santa palabra. Estamos para conocer un poquito más a Dios en la Escritura, porque como estuvimos estudiando anteriormente, Dios se revela en la Escritura y no hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra forma. Dios se autorrevela en la Escritura y es en la Biblia donde podemos conocerle. Hoy vamos a abordar un nuevo tema, habiendo partido de que creemos, una serie en esto creemos, habiendo partido de que creemos en la inspiración de la Escritura, en que no tiene error, en que está inspirada por el Espíritu Santo, en que decir que la Escritura habla y que Dios habla es sinónimo, es parecido. Y el decir que la Escritura es donde Dios nos autorrevela. Partiendo de ahí, entonces podemos abordar cualquier otro tema de la Escritura. Entonces, en esta noche vamos a abordar un nuevo tema que se llama, en esto creemos, ¿en qué más creemos? En un Dios eh, que, en un Dios que existe en tres personas. Es un tema eh, muy importante. Vamos a orar primeramente. Señor Santo y bueno, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el maestro, sea el guía en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Marielos, buenas noches. Bueno, entonces decíamos en esto creemos en un Dios eterno que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios eterno que existe en tres personas. Liliana, bendiciones. Miren, esto es tremendo porque es un tema que por lo general los predicadores evaden. Es un tema que los pastores evaden. Es un tema que prefieren sencillamente ignorarlo. Es un tema que prefieren sencillamente pasarlo por alto. eh, Porque es un tema que amerita sacar tiempo, es un tema linda, bendiciones, es un tema que nos demanda fe, es un tema que sacude lo más profundo de nuestro ser y entonces eh, generalmente usted no escuchará un estudio, Ilse, bendiciones, un estudio sobre la Trinidad. No lo va a escuchar difícilmente un estudio sobre la Trinidad, una predicación sobre la Trinidad. Pero bueno, resulta que este era un tema muy común en los primeros cristianos y que era un tema muy común en los siglos pasados. Predicadores famosos como Spurgeon, como Moody, como muchos de esos predicadores, ninguno de ellos, ni bendiciones, un abrazo, Dios la bendiga, ninguno de ellos eh, escatimaba su tiempo para predicar de este tema, desde los púlpitos incluso, ¿verdad? Entonces, no es un tema popular, pero es un tema que a los predicadores no les gusta meterse en esas aguas, ¿verdad? Entonces, yo lo hago no porque me considere mejor que ninguno de esos predicadores actuales, sino que lo hago porque es mi deber, porque la Biblia dice
que los pastores debemos de enseñar todo el consejo de Dios. No importa si un tema nos guste o no nos guste. Recuerdo escuchar una prédica del famoso Carmen Bendiciones, del famoso evangelista Billy Graham, quien en una ocasión predicó sobre el infierno y dijo, este es un tema que no me gusta. No me gusta hablar del infierno. Me gusta hablar del cielo, me gusta hablar de Cristo, me gusta hablar de la vida eterna, pero no me gusta hablar del infierno. Pero lo hago porque tengo que ser fiel a la palabra de Dios y porque es parte de lo que el Señor enseñó y entonces tengo que enseñarlo. Entonces, abordo este tema no porque lo conozca más que otras personas o no porque eh, otros predicadores no lo hacen y qué arriesgado, yo sí lo hago. No, lo hago porque es el deber de todo pastor enseñar estos temas. Entonces, y un espacio como este nos permite de una forma tranquila ir caminando por estas aguas. Entonces, ¿en qué creemos? Bueno, las semanas anteriores estuvimos hablando que creemos en la inspiración de la escritura. Y partiendo de ahí, la escritura es la que nos va a revelar cómo es Dios, ¿verdad? Dios se autorrevela en la escritura. Entonces, la Biblia nos va a hablar de, Leticia, buenas noches, Dios la bendiga. La Biblia nos va a hablar de que hay un único Dios verdadero, pero que existe en tres personas, un único Dios verdadero que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este aspecto, católicos y evangélicos compartimos exactamente el mismo punto de vista en este aspecto. Sabemos que en otros no, pero en este aspecto, católicos y evangélicos lo defendemos a espada. Y tristemente, más lo exponen sin ningún problema los católicos que los evangélicos. Hay un solo Dios que existen tres personas diferentes. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que afirma la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, bueno, quiero decirles que está abierto, ¿verdad? El espacio para comentar, para poner algún texto, alguna pregunta. No prometo contestarlas todas, ¿verdad? Pero sería interesante. Y no dejen de saludar a los hermanos si están por ahí presentes. Entonces, vemos en la palabra de Dios a este Dios existente en tres personas. No vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. La palabra Trinidad viene de la composición de dos palabras, triunidad, tres en uno. Y fue una palabra inventada para en una sola palabra tratar de representar toda la doctrina. Y estas fueron de una de las doctrinas primordiales que defendían los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Estaban los apóstoles hicieron discípulos muy cercanos que llegaron a ser los primeros pastores después de los apóstoles. Y estos discípulos de los apóstoles eran hombres muy valientes y hombres muy inteligentes, llenos del Espíritu Santo. Y ellos mismos escribieron sobre esta doctrina. A esos hombres, a los discípulos de los apóstoles, se les llaman los padres de la iglesia cristiana. No padres en el sentido como se le dice hoy a alguien, un padre, un sacerdote, no, sino padres en el sentido de que eran como las personas, como algo paternalista, las personas que tuvieron un contacto directo con los apóstoles, que fueron enseñados directamente por los apóstoles y que se convirtieron como papás espirituales de la iglesia, transmitiéndoles, ¿verdad? Transmitiéndoles lo más importante, la doctrina. Entonces ya desde los inicios de la iglesia
se hablaba de esto y se acuñó esa palabra, que no está en la Biblia, para resumir o expresar en ella toda la doctrina, triunidad, tres en uno, trinidad, terminó todavía cortándose y diciendo Trinidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un único Dios verdadero, no tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, un único Dios verdadero que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Caramba, qué difícil, ¿verdad? Es para la mente humana aceptar algo así. Pero es que si Dios se pudiera explicar fácilmente, más bien es de que dudemos de ese Dios, ¿verdad? Cuando a Dios no podemos explicarlo, de Dios podemos saber lo que Dios mismo quiso que supiéramos de Él en la Escritura, pero a Dios no podemos explicarlos porque somos mentes finitas explicando a un Dios infinito. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, qué, qué tremendo, es algo que solo se puede aceptar por la fe, este, un Dios que existe en tres personas y que no son tres dioses, sino que es un solo Dios verdadero que existe en tres personas, eh, caramba, es un acto de fe entenderlo. Ahora, lo entendemos y lo aceptamos, o tal vez no lo entendemos totalmente, pero lo aceptamos porque la Biblia lo enseña. Porque la Biblia lo enseña y la Biblia es la autorrevelación de Dios. Dios nos va a enseñar en su palabra que Él es un único Dios verdadero, soberano, eterno, no hay otro como Él, existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, Pastor, podemos... Ay, 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 ¿cómo me cuesta esto? Los cristianos evangélicos podemos terminar una oración diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo diría que no, porque Jesucristo no nos enseñó a orar así. Jesucristo nos enseñó que esa era una fórmula para bautizar, pero Jesucristo nos enseñó a orar al Padre en su nombre, ¿verdad? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces los cristianos nos dirigimos por enseñanza del Señor Jesucristo al Padre en su nombre, ¿verdad? Terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una fórmula bautismal, es la forma en que se debe bautizar a las personas, como lo veremos más adelante. Entonces, espero haber respondido. Ahora, ¿por qué, digamos, tenemos que ser radicales en todo? Porque eh, dice la Biblia que nosotros debemos de ir mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, palabra por palabra, estatuto por estatuto, y al que no lo haga así, dice la misma Biblia, no le ha amanecido. Entonces, si algo no es bíblico, nosotros no debemos de practicarlo. Por ejemplo, el persinarse, bueno, no es bíblico, no está en la Biblia, no lo enseñaron los apóstoles. Entonces es algo que de camino se inventó y nosotros no lo vamos a adoptar. Pero es que la Biblia no dice nada en contra de eso. No, pero la Biblia no lo enseña, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a aferrar siempre a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Bueno, otra cosa es que en la historia de la iglesia hubo gente, hubo pastores al principio, ¿verdad? De discípulos de los apóstoles, de esos primeros líderes de la iglesia cristiana, ¿verdad? Que enseñaron otra cosa, que no estuvieron de acuerdo con esta doctrina. Y entonces la iglesia tuvo que convocar a concilios. Habían concilios, que era la reunión de prácticamente todos los pastores existentes en ese tiempo. Habían concilios.
Y en esos concilios examinaban la doctrina, y en esos concilios a todos aquellos que no abrazaran la doctrina de un Dios existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios verdadero y no tres, y que existen tres personas en Dios, eh, a todo aquel que no aceptara esta doctrina se le consideraba hereje, hereje, y lo expulsaban de la iglesia. Sin embargo, oye, estos pastores herejes tenían sus seguidores y siguieron funcionando. Uno de ellos famosos fue Arrio, así se llamaba, Arrio. Y de ahí se conoce la doctrina del arrianismo, que ellos negaban, ¿verdad? Negaban que el Hijo era Dios y negaban que el Espíritu Santo era Dios. Ellos enseñaban, Arrio enseñaba que Jesucristo era una simple criatura de Dios, como cualquier ser humano, con un alto grado de iluminación, y que el Espíritu Santo era una fuerza, la fuerza que mueve el universo. Y entonces lo expulsaron, ¿verdad? Lo expulsaron del cristianismo. Estos primeros líderes de la iglesia, estos eran hombres de Dios, ¿verdad? Estos primeros líderes de la iglesia, no cree usted que eran tan gentiles como nosotros, eran gente que se le iba la mano, ¿verdad? Se habla de uno de esos discípulos del Señor que creían la sana doctrina. Existían baños públicos, como decir piscinas, la gente se iba a bañar a esos baños públicos. Y en uno de esos baños públicos estaba ahí bañándose uno de estos hombres que ahorita olvido el nombre. Y, y entró Arrio también a bañarse, entró Arrio, el que llamaban el hereje, que enseñaba que Jesús no era Dios, que no hay un Dios en tres personas. Y entonces entró Arrio y estos líderes eran tan radicales que inmediatamente este otro líder se salió del agua, ¿verdad? Pero ¿por qué te sales? Porque no quiero contaminarme con las aguas de ese hereje. Así eran los líderes de la iglesia cristiana, eran hombres tremendamente radicales, ¿verdad? Radicales. Entonces, hermanos, y si no hubieran existido esos hombres así tan radicales, ¿verdad? A nosotros no nos hubiera llegado la doctrina. Ahora, esos primeros líderes, estoy dando una introducción, ¿verdad? Esos primeros líderes, para mantener la pureza de la doctrina, escribieron credos. Hay varios credos, ¿verdad? El credo de Atanasio, el credo de Nicea, hay varios. El credo que los católicos rezan, eh, en realidad fíjese que ellos creen que están hablando con Dios, que están rezando, hablando con Dios cuando recitan el credo. Y el credo no es una oración. El crédulo era algo que los cristianos repetían porque resumía la doctrina y el que no creía, el que no aceptaba ese credo, el que no aceptaba ese credo, se le consideraba hereje, ¿verdad? Y el famoso credo de los apóstoles, que no lo escribieron los apóstoles, sino los discípulos de los apóstoles, pero que se llama de los apóstoles porque estaba conforme a la doctrina de los apóstoles, enseña, ¿verdad?, que hay un único Dios verdadero, un Padre, un Hijo engendrado, no creado, y el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces era una forma de que los cristianos verbalmente se lo aprendieran para que pudieran mantenerse en esa sana doctrina y no viniera otro tipo como Arrio a confundirlos. Hoy en día nosotros tenemos los hijos de Arrio, ¿verdad? Los que han perpetuado la doctrina de Arrio, que se considera una blasfemia, son los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová conservan esa doctrina de negar la Trinidad y actualmente se les han sumado los que llaman cristianos mesiánicos, ¿verdad? Que para mí no son ni cristianos ni son mesiánicos, ¿verdad? Eh, es un hazme reír. Estos
creyentes mesiánicos. Es un hazme reír primero para los judíos, que la mayoría son pobres y los judíos son ricos. La mayoría alquilan un localcillo. Los judíos tienen sus, ¿cómo es que se llama? No son mezquitas, sus capillas bien hechas, ¿verdad? Eh, y estos cristianos mesiánicos tampoco aceptan la doctrina de la Trinidad, tampoco aceptan que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios. Ellos no lo aceptan, ellos enseñan exactamente lo mismo que los testigos de Jehová. Y si alguien enseña un Dios que no es el de la Biblia y un Cristo que no es el de la Biblia, pues no es salvo, aunque se diga que es cristiano, no es salvo porque está rechazando la doctrina y la Biblia dice en las epístolas de Juan, si alguien no tiene esta doctrina, no le digáis bienvenido, ¿verdad? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, también quiero aclarar que nosotros no creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas, porque la mayoría de los cristianos, usted les pregunta por la Trinidad, sí, un Dios que se manifiesta en tres personas, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No, eso también es falsa doctrina, eso se llama modalismo, porque eso es como decir que yo en unas ocasiones me manifiesto como papá, en otras ocasiones me manifiesto como pastor, en otras ocasiones me manifiesto como esposo, en otras ocasiones me manifiesto como ciudadano. eh, y de esa manera entonces soy yo mismo, pero manifestándome en diferentes formas. Eso no es lo que enseña la Biblia en cuanto a Dios, ¿verdad? No es un Dios que se manifiesta en tres personas, no. Es un único Dios verdadero existente en tres personas, ¿verdad? Hay tres personas en Dios, es un misterio, pero la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y porque Dios ha decidido revelarnos esa parte de Él, si no, no lo sabríamos, porque Dios ha decidido revelarnos esa parte de Él, lo aceptamos en fe. ¿Qué es lo que pasa con muchos de estos movimientos? Que como no pueden explicarlo racionalmente, prefieren entonces crear una doctrina que sea más racional. Es más racional decir que hay un Padre, un Dios, nada más, eh, y que el Hijo es una criatura, incluso lo ponen al mismo nivel de Satanás, un hijo bueno y un hijo malo, y que el Espíritu Santo es una fuerza que mueve el universo. Es más racional eso que aceptar la Biblia tal y como está y decir, bueno, ¿por qué creo yo en un Dios existente en tres personas? Porque la Biblia lo enseña. Y aunque con toda mi racionalidad yo no lo puedo explicar, lo acepto porque es lo que Dios ha revelado en la escritura. Bueno, ok. Habiendo dicho eso, comencemos a hablar primeramente de la unicidad de Dios. Así se llama la unicidad de Dios. El término unicidad, déjeme ver por aquí, lo apunté, el término unicidad significa eh, el término unicidad significa que, déjeme ver, el término unicidad significa que Dios es único, único. Unicidad significa lo que es único, solo y sin ningún otro de su especie. Unicidad significa, único, pero más allá de eso, solo y sin ningún otro de su especie, único e irrepetible. Y eso es lo primero que Dios nos transmite de Él mismo. Antes de hablarnos de que en Él hay tres personas, Él nos dice que Él como Dios es irrepetible. No hay otro como Él. Que Él como Dios es único. Que Él como Dios no hay otro en su especie que compita con Él. Él es irrepetible. Hay alguien que quiso competir con él y dijo, ¿cómo van a estar siempre dándole la adoración a él y yo dirigiendo a los demás ángeles a que le adoren? Y ese dijo, yo voy a ser igual que él y voy a poner mi trono en las alturas al lado de él. Y sabemos quién es, ¿verdad? Fue el diablo antes de ser diablo, ¿verdad? Dice que fue lanzado desde ahí, ¿verdad? Porque no hay competencia en Dios. Él es único,
solo. En su especie no hay otro igual, es irrepetible, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso tampoco podemos aceptar esos convenios ecuménicos que hay ahora, ¿verdad? Que los promueve el Papa, ¿verdad? De que Alá y Jehová y todos esos podemos verlos como un solo Dios. No, 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 no. La Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero, que es el que se revela en la Escritura, único en su especie, irrepetible, sin competencia, solo. Ese es Dios, ¿verdad? Y entonces eso nos lo va a enseñar, es lo que primero comienza a revelar Dios de sí mismo, ¿verdad? Deuteronomio, libro de Deuteronomio. Con respecto a la pregunta que hizo Lili, ¿verdad? De muchos cristianos arrastran a veces todavía las raíces de la religión, entonces cuando oran dicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están arrastrando todavía cosas de la religión de la que el Señor nos liberó de esas cadenas de religiosidad, pero no es algo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nos dirigimos a Dios y terminamos la oración en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, Deuteronomio 6:4 eh, empieza Dios a revelarse de una manera especial a su pueblo Israel y entonces aquí Dios les impone a ellos, ¿verdad? Les impone a ellos, por así decir, un credo, algo que ellos iban a repetir siempre para grabárselo en la mente y en el corazón, porque el pueblo de Israel siempre, siempre estuvo expuesto a la idolatría de otros pueblos y siempre, no sé por qué razón, siempre fueron tentados, ¿verdad? Era la tentación. Hoy tenemos dioses que no son de ese tipo, tenemos otros ídolos, ¿verdad? Que igualmente somos arrastrados a ponerlos en nuestra vida. Pero el pueblo de Israel, una de las cosas contra las que siempre luchó fue con contaminarse con la idolatría de otros pueblos. Les atraía demasiado los dioses de otros pueblos, las ceremonias que hacían otros pueblos, la inmoralidad de los otros pueblos, porque esos otros pueblos que tenían otros dioses, adoraban a esos dioses con orgías sexuales, donde habían prostitutas sagradas en los templos. Entonces, si alguien quería practicar la inmoralidad, tenía una excusa, ¿verdad? Está, voy a ir a adorar al dios Baal, y tenía una excusa para la inmoralidad, porque lo que hacía era practicar orgías, ¿verdad? Sexuales, para adorar a esos dioses. Y siempre Israel tuvo esta tendencia. Entonces Dios los manda a repetir algo en lo cual Él se está revelando. Dios se está revelando y quiere que lo repitan una y otra vez. Esto llegó a conocerse como el Shema. Shem es nombre en hebreo y era lo más sagrado que podía haber para los israelitas, el nombre de Dios. Y el Shema venía de esa misma raíz, era algo que ellos tenían que repetir vez tras vez tras vez. Y siempre que un rabino oraba, que un judío oraba, que un sacerdote oraba, comenzaban con esta afirmación de Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese era cuando tenían que castigar a alguien porque alguien había caído tenían que castigar a alguien porque ese alguien había caído en idolatría, iban a expulsarlo del pueblo. Entonces ellos antes de expulsarlo del pueblo, antes de castigarlo, decían, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Shema, esa palabra que ellos siempre repetían, era un mandato de Dios que siempre lo repitieran en sus oraciones, apenas se levantaban en la mañana, mientras iban en el camino, en todo momento. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Verdad? Y era una forma de grabar en el corazón que Dios es único, que Dios es solo, que no hay otro en su especie, que ningún Dios de ninguna nación se le parece en lo más mínimo, que Él es irrepetible. Jehová nuestro Dios, Jehová
uno uno es. Y amarás a este Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y oiga lo que dice el verso 6. Estas palabras, ¿cuáles? Las que acabamos de repetir. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas y edificios que tú no edificaste, ¿verdad? Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y ve aquí lo que le estoy hablando, dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame su furor, el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Entonces, vemos ahí, hermanos, que bendiciones, Alice. Vemos ahí, hermanos, cómo está el mandato divino, ¿verdad? De repetir estas palabras al levantarse, al acostarse, ponerlas por frontales, escribirlas en todo cual. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a este Jehová tu Dios único. Lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Oye, oh Jehová, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Ahora, nuestro Dios es uno, único y verdadero. Cuando hablamos que hay tres personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca estamos afirmando que hay tres dioses, nunca. Es un único Dios verdadero en quien existen tres personas. Y esto es eh, una revelación que Dios hace de sí mismo. Pero tenemos que partir de que lo primero que Dios les enseñó es que Él es único, irrepetible, solo y que no existe otro como Él. Isaías 44:6. Vamos a ir al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, verso 6. Isaías 44:6. Espero que ya lo tenga. Isaías 44:6. Y ojalá usted anote todas estas citas. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Oiga, Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bendito sea el Señor. Entonces no es ni Alá, ni Mahoma, ni Buda, ni... No, se equivocó ahí el señor Papa, ¿verdad? De que Dios está presente en todos esos dioses. No, Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién lo dice? Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y si uno se va un poquito más adelante, en el versículo 8, dice: no temáis ni os amedrentéis,
¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Y por qué lo dice Dios? Porque vea que en el verso 9 de nuevo viene hablando de la idolatría, ¿verdad? Los formadores de imágenes, de talla, verso 9, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden, ¿verdad? ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una, ¿verdad? Entonces Dios está hablando en contra de la idolatría, en este caso de las naciones paganas que hacían ídolos de un tronco, como dice el verso 19, dice, la última parte del verso 19 dice, me postraré delante de un tronco de árbol. O sea, ellos cogían un tronco, hacían un ídolo, hacían un dios, ¿verdad? Y entonces en ese contexto, este, Dios se revela al pueblo de Israel y les dice, miren, entiendan esto, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y después en la segunda parte del verso 8 dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Para hablar de este Dios en el que existen tres personas, tenemos que hablar de que este Dios es único, incomparable, es Dios todopoderoso, ¿verdad? Nada hay que se le asemeje a Él. Por eso es que Él prohíbe en este capítulo 44, si usted tiene algún amigo que en alguna vez, alguna ocasión le ha pedido que usted le hable de la idolatría y se lo permite, este es un pasaje tremendo donde Dios dice que, que es una completa ridiculez tratar de hacer un ídolo y luego uno mismo que lo hace se postra ante el ídolo, ¿verdad? Sabiendo que Dios no tiene comparación. Dios no tiene comparación, ¿verdad? No, no le podemos comparar con absolutamente nada. Por eso es que Él no permite que se haga imagen de Él, porque no hay nada con lo cual se pueda comparar a Dios. Él es único. Y si usted quiere otro pasaje que hable de la idolatría, el Salmo 115, y si usted quiere algo que hable más fuerte de la idolatría todavía, se encuentra en los libros apócrifos que no son inspirados, que los tiene en la Biblia católica, en el famoso libro de la sabiduría que ellos defienden. Yo no he encontrado un texto que hable más duro contra la idolatría, porque habla incluso de las procesiones, cómo tienen que martillar esos ídolos, clavarlos, ¿verdad? Para que no se les vayan a caer, porque no se pueden sostener por sí mismos. Dice unas cosas tremendamente fuertes en la Biblia católica que yo no sé por qué luchan ellos tanto, porque esos libros están ahí, si esos libros más bien se vuelven muchas veces en su contra. Pero por eso, hermanos, es que tenemos que partir de aquí. Dios se revela como el único, que no se le puede ni siquiera hacer imagen, que le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que él se reveló en fuego para que no hicieran de él ninguna imagen. Así le dijo Dios a Moisés, me revelo a ti en fuego para que no hagan de mí ninguna imagen, porque ¿qué se puede parecer a mí? Dice Dios, si yo soy único, soy irrepetible, no hay otro en mi especie, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Cuando Pablo dice que Dios es luz inaccesible, a quien ningún mortal puede verlo y vivir, ¿verdad? Luz inaccesible, o sea, no se puede tener acceso a esa gloria, a esa presencia de Dios. Si cuando Dios quiso concederle algo a Moisés, ¿verdad?
Moisés llegó a tener una confianza tal con Dios que le dijo, Señor, mire, si usted no me muestra su gloria, yo no me voy de aquí. Y le dijo Dios, mira, yo hablo contigo cara a cara. Es decir, con una gran confianza. No está hablando de que Moisés veía la cara de Dios, sino es un modismo hebreo para decir que hablaban en plena confianza. Yo hablo contigo en plena confianza, pero yo no te puedo mostrar mi rostro y que quedes vivo, porque no hay hombre que vea mi rostro y quede vivo. Pero voy a hacer una cosa, Moisés. Y ahí hay una hendidura en una peña, en la montaña, una hendidura. Métete ahí y cuando yo pase, entonces te permitiré ver mi espalda. Es una forma de hablarle en términos humanos, o sea, como decir la parte de atrás de la gloria del Señor, la colita de la gloria de Dios, ¿verdad? Y, y, y pasó esa presencia gloriosa de Dios, ¿verdad? Y Moisés se asomó y vio esa presencia de Dios y cuando Moisés bajó del monte, dice que la cara le iluminaba, ¿verdad? Imagínense. Este, pero no pudo ver a Dios cara a cara, Él es único, irrepetible, no hay otro Dios que se le compare. Y tenemos que partir de ahí para hablar de este Dios, pero qué tremendo si usted en esta noche va a orar, si usted en esta noche se va a dirigir a Dios en oración, al Padre, en el nombre de Jesucristo, piense en este Dios único, irrepetible, poderoso, que no hay nada que se le asemeje. Ay, santo Dios. Qué Dios maravilloso tenemos, ¿ah? Imagínense que Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento también se refirió así, a Dios. Marcos, Marcos 12:29. Marcos 12:29. Y yo creo que hoy vamos a solamente a hablar de esta primera parte, ¿verdad? Cómo Dios se autorrevela como el único. ¿Verdad? En un único, luego va a ir revelando, porque el pueblo, imagínense, en aquellas épocas, si a nosotros, si a nosotros solo por la fe aceptamos, ¿verdad? Porque toda la evidencia bíblica lo muestra. Y entonces aceptamos, porque es la revelación de Dios, la palabra de Dios, aceptamos que hay un único Dios en quien existen tres personas, ¿verdad? Eh, Imagínense la gente de esa época que no tenía ni Biblia, ¿verdad? Entonces no estaban preparados para entender lo que usted y yo hoy podemos entender un poquito, no estaban preparados. Entonces, Dios tiene vez tras vez que hacerlos repetir, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí esa palabra uno en realidad significa unicidad. Unicidad es una palabrita que si usted la busca en el diccionario, significa lo que le he dicho, un ser único, solo, sin otro de su especie e irrepetible. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Jehová, nuestro Dios, es irrepetible, es único, es grande, es maravilloso. No se puede hacer una imagen de Él, no podemos compararlo con nada, no podemos adorar las estrellas o adorar el sol o algo, porque todo eso es apenas obra de sus dedos. Y hoy en día, ¿verdad? La gente, eh, ay, si usted tiene buenas vibras para con el universo le devuelve. Si usted habla con el universo le contesta. Dios santo, qué estupidez tan grande, ¿verdad? Si todo el universo es obra del Creador y el universo es algo inanimado, no es algo que tenga vida en sí mismo. No es algo que tenga vida en sí mismo, el universo no es algo que tenga inteligencia y que pueda hacer algo. El universo es creación de este Dios único e irrepetible, ¿verdad? Marcos 12:29. Así que hermano, ponga sus problemas en esta noche y yo pongo los míos también. Pongamos nuestros problemas, esos problemas enormes, 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 que parecen no tener solución, enormes. Pongámoslos a la par de este Dios único, de este Dios irrepetible, de este Dios que con sus dedos y su palabra hizo el universo,
de este Dios que no hay nada que se le asemeje, por lo tanto no se puede hacer imagen, de este Dios que lo llena todo y que nadie puede esconderse de él. Ponga sus problemas a la par de ese Dios. Entonces los problemas van a ser así, así. Y no es porque nuestro Dios es infinitamente grande, lo cubre todo. Marcos 12:29. Jesús, Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La persona que le estuvo preguntando al Señor Jesús, tratando de discutir con él, quería saber qué tan conocedor era el Señor, ¿verdad? De las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice en el verso 28, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Es irrepetible. Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. Y aunque este pasaje va a hablar en primera instancia de este Dios único y verdadero, ya ahí empieza un poquito Dios mismo a revelar a esta segunda persona que hay en él, ¿verdad? Juan 17:3. Juan 17:3 dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vea que aquí ya empieza un poquito a revelarse, a manifestarse con mucha claridad esas personas en Dios, ¿verdad? Hay un único Dios verdadero. Quien conoce a ese Dios tiene vida eterna, ¿verdad? Pero debe conocer a ese Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y Primera de Corintios, quiero que vaya conmigo por favor a Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 8. Y nos va a hablar en primera instancia de este Dios único, pero también vamos a ir viendo cómo se va revelando que en Dios hay tres personas. Aquí nos va a ir revelando, ¿verdad? En primera instancia, nos va a ir revelando en primera instancia la segunda persona de la Trinidad, Dios, y la segunda persona de la Trinidad, su Hijo. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pero ahora observe que se vuelve a repetir exactamente lo mismo, pero con la segunda persona de la Trinidad. Dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Observe que la primera parte del verso 6 dice, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y la segunda parte dice, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. La primera parte, hablando del Padre, dice, y nosotros somos para él. Y la segunda parte del versículo, hablando de Jesucristo, dice, y nosotros por medio de él. Entonces, vea qué tremendo, cómo nos revela este Dios único, pero dice que hay un Dios y habla del Padre y del Hijo. Dos personas en ese Dios. Por consecuencia sabemos que luego nos va a hablar de que también el Espíritu Santo. Pero observen, para nosotros dice, hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y Jesucristo del cual proceden todas las cosas. El Padre que nosotros somos para Él y el Hijo que nosotros somos para Él. O sea, hay un solo Dios, pero en ese Dios está el Padre y el Hijo. Es lo que la palabra de Dios enseña.
y lo aceptamos en humildad. Aceptamos que nuestra mente es muy limitada para entender este misterio en Dios. Y el hecho de que Dios no se pueda entender como quisiéramos, eso nos habla de que ese es el Dios verdadero. Porque si lo podemos explicar ya no es Dios. Si lo podemos explicar ya no es Dios, ¿verdad? Eh, 1 Timoteo 2:5. Si usted va conmigo a 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, ¿ok? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vea qué tremendo cómo aquí habla de esa unicidad de Dios, un único Dios irrepetible, pero hay una segunda persona en este Dios, ¿verdad? La primera persona es el Padre, hay una segunda persona en este Dios, eh, una segunda persona en este Dios que es su Hijo Jesucristo. Y dice que es el mediador entre Dios y los hombres. No hay ahí, lo hablo con claridad, no puede haber un mediador que sea la Virgen María, no pueden haber mediadores que sean los santos, no pueden haber mediadores que sean ni sacerdotes ni pastores, no, solo hay un mediador, ve, hay un solo Dios y ahí el versículo dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Jesucristo hombre. Solamente hay uno que puede mediar entre nosotros y Dios Padre, su Hijo Jesucristo. Nada más, ¿verdad? No hay aquello de que le hablo a este santo para que este santo le vaya a decir a María para que María convenza a su hijo y su hijo convenza al Padre. Imagínese usted qué ridículo es, ¿verdad? Y voy a terminar con tres pasajes, con esos tres pasajes termino. Efesios 4, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6. Voy a terminar con este pasaje y la próxima semana entramos a analizar otra parte de esta doctrina y otros pasajes. Eh, ¿Por qué Jesucristo hombre? Sí, muy sencillo, porque sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Como Jesús es Dios hecho hombre, como Jesús es Dios y hombre, entonces Él es el único que puede acercarnos a Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero también es hombre, Él es el segundo Adán, dice la Biblia, el representante de toda la raza humana. Entonces en Él está la humanidad y en Él está la divinidad, en Él se fusionan los dos, Él es el puente. Por eso aquí habla de su humanidad, ¿verdad? Entonces Dios está allí, el hombre está acá, pero tenemos un Cristo que es Dios, que también es hombre. Entonces une a los dos, une a la humanidad con Dios, ¿verdad? Por eso es que no puede haber otro mediador, no lo puede haber, porque eso no lo cumple la Virgen María, eso no lo cumple ningún santo, por más santo que sea, ni un sacerdote, ni un pastor, nada, solo Jesús. Entonces, bueno, Efesios 4, 6, vea como aquí ya empieza a revelarse, ¿verdad? Esas tres personas en este Dios. Efesios 4, 6 dice así. Sí, correcto. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, ¿verdad? Pero en Jesús no hay tal que digamos, que deje de ser hombre un momento y que luego deje de ser Dios. No, en Jesús siempre es Dios y hombre, ¿verdad? Entonces nos representa, ¿verdad? Entonces miren, Efesios 4:6 dice, un Dios. ¿Cuántos dioses? Uno, un Dios,
Pero ahora empieza a decir, y Padre de todos, ¿verdad? Primera persona de la Trinidad, el cual es sobre todos y por todos. Ahora, cuando habla de por todos, un solo Dios, el Padre, que está sobre todos, pero en segundo lugar dice por todos, ¿quién es el que se dio por todos nosotros? ¿Quién es el que dio su vida por todos nosotros? ¿Quién es el que derramó su sangre por todos nosotros? Su Hijo Jesucristo. Y en todos. ¿Quién es el que habita en todos los creyentes? El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy y mi Padre y yo enviaremos el Espíritu Santo para que esté en ustedes. En ustedes. El mundo no lo puede recibir, pero estará en ustedes. Entonces vea cómo en este pasaje ya empieza a revelarse esas doctrinas de las tres personas en Dios, ¿verdad? ¿Quién está sobre todos? Dios Padre. ¿Quién se dio por todos? Su Hijo Jesucristo. ¿Y quién está en todos? El Espíritu Santo, en todos los creyentes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, Efesios 4:6 es un versículo clave. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Entonces, termino con este texto. Es una doctrina importantísima. Es una doctrina importantísima, importantísima, que como le digo, los pastores y predicadores prefieren no tocar el tema, dejarlo así, pero cuando hacen esto, están robando parte de la esencia del Evangelio bendito. Y cuando no enseñan a la grey, no enseñan a la iglesia acerca de este Dios existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se entiende el Evangelio completo, no se entiende esa obra maravillosa de la salvación, ¿verdad? Cómo el Padre manda, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo hace realidad. No se entiende cuando no se predica esta doctrina, no se enseña. Y además de eso, queda el creyente a expensas de que cualquier lobo rapaz llegue a enseñarle cualquier otra doctrina que contradice esto, como los testigos de Jehová, o como tantos cristianos que están cayendo ahora en el mesianismo, en el cristianismo mesiánico, ¿verdad? Que son los que llamamos mesiánicos, que en lugar de domingos se reúnen sábados y que hacen sacrificios y guardan el sábado y un montón de cosas que ya pasaron, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos al no entender esta doctrina, al no abrazarla, al que no haya pastores y predicadores que estén hablando de esto, que den estudios bíblicos, entonces hacen vulnerable a sus ovejas a caer en cualquiera de estas cosas. Y lo que pasa es que una vez que una falsa doctrina, como los testigos de Jehová o como los mesiánicos, una vez que una falsa doctrina invade la mente, como que la cierra con un espíritu de engaño. Y después, aunque ya ahora sí el pastor va a visitarlo para explicarle la doctrina, ya no, ya la mente, el cerebro está cerrado con aquel espíritu de error, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que usted conozca esta doctrina, ¿verdad? Y vamos a ver. Sí, y como dice José Joaquín, ¿verdad? Y es un buen texto para terminar, está totalmente representado en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Jesús el Hijo entra a bautizarse, se abren los cielos y se oye la voz del Padre y el Espíritu Santo viene y desciende sobre Jesús. Ahí están las tres divinas personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios verdadero. En esto creemos los verdaderos cristianos. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Espero sembrar la sana doctrina en ustedes. Si usted queda con más preguntas que respuestas, eso es bueno. Eso es bueno. Nos hace meditar más en la grandeza de este Dios. Un abrazo a todos y les amo en el Señor Jesucristo.